Partimos. Muy bienvenidos a Junta de Hermanos. El primer episodio de Junta de Hermanos. ¿Ah? Este es el primero, es un proyecto, claro, de hermanos, también rescatando un poco el nombre de Peñalolén, que es Reunión de Hermanos, pero reunión es un tanto una palabra muy, ¿cómo decirlo? Antigua, muy formal muy en formal ese también. aspecto. Entonces, claro, y nosotros efectivamente somos dos hermanos que comenzamos un proyecto, un programa para hablar de política, de la contingencia de la comuna, que realmente, vaya que es importante y pocos medios hay aquí cubriéndola. Claro, o sea, por más allá que también está la radio Caracola, la radio Oriente, la radio de San Luis, que no me acuerdo, puede ser la Caracola. Bueno, en fin, este es un nuevo medio a lo mejor que intentamos hacer un espacio para hablar un poco de esto. También quiero decir que ese nombre de reunión de hermanos es un concepto más utilizado a nivel municipal, ¿ah? Claro. Esa es la interpretación municipal, porque yo sé que Peñalolén en los grupos indígenas o podría significar otras cosas, así que hay que darle más vuelta, ¿ah? Con respecto al nombre. Bueno, ¿Tienen problema ahí? sí, creo que tengo un problema Ahí, con... ahí estamos bien. No, A ver, dame un segundo. Los problemas técnicos propios de iniciar una transmisión, les pedimos las disculpas. sí, sí. Ahí lo tenemos. Ahí deja. Ya. Bueno, y en nuestro primer episodio nos gustaría introducir a nuestro primer invitado, y no menor. Es candidato a la alcaldía de Peñalolén. Bueno, en este preciso instante es un ciudadano común Claro. y corriente como cualquier otra persona, porque estamos en el momento, yo creo que más interesante tal vez de la vida de nuestro invitado. Un fin de semana de votaciones y bueno, él parte del partido Unión Patriótica y nos gustaría presentarles a Tacatacatacán, doble tambores y música que por ahí va. Salvador Aravena, que lo tenemos aquí en transmisión. ¡Oh! Se nos fue para arriba. Se nos fue para arriba. Salvador Ahí está. Aravena, aquí lo tenemos. Un aplauso para Salvador. Tremendo invitado. Hola. ¿Cómo, Hola a todos, un gusto. ¿Cómo estás, Un saludo a Salvador? todos los televidentes. Muy bien, excelente. Aquí tranquilo, bueno, entre tranquilo y nervioso, pero ya saben por qué. No ahora vamos a hablar mucho de eso, pero aquí estoy presente para poder hablar un poco de análisis político y nuestra comuna de Peñalolén. Sí, o sea, para nosotros también queremos decir que es un honor y un placer que una figura tan relevante, que está en un espacio tan relevante en este momento en Peñalolén, se dé el tiempo para estar aquí con nosotros conversando un poco de política. Así que es sorprendente y te agradecemos un montón. ¿Ah? Es por eso. Sí. Muchas gracias por venir, por estar aquí en este programa y nos gustaría saber un poco también quién es Salvador Aravena. ¿Cuál es su historia? Para nosotros es tanto un personaje misterioso que estuvo en diferentes partes, si no me equivoco, de un abuelo con tendencia de izquierda, un abuelo con tendencias de derecha, con un padre con tendencias de izquierda, si no me equivoco, fue parte de la Revolución Pingüina también, estudió... es naturópata de profesión. De profesión, entonces, ¿quién es Salvador Aravena? Bueno, Salvador Aravena nació en el hospital que está en Independencia, en la época de la alegría, en el año 90. Principalmente decirles que fue un niño que en ese momento histórico que pasaba en Chile había mucho revuelo por el sentido de que se había terminado la dictadura militar, comenzaba un nuevo proceso político en el cual se iba a respetar lo que era la libertad de expresión. Estábamos ahí en esa época con Patricio Elwin, yo todavía estaba balbuceando, estaba aprendiendo a hablar, después llegó Frei Montalva y los procesos políticos con él, los temas de ciertos tipos de reformas políticas que se hicieron y todavía no tenía mucha conciencia de lo que era la política en sí. Veía que mi papá se sentaba a escuchar lo que era música como de Gelentaro, Sol y Lluvia,
Ah, perfecto. Entonces, había como una tendencia como de música de alegría, de izquierda, de tenemos de nuevo esto, de repente escuchaba a Víctor Jara, Violeta Parra, Pero por ejemplo, mientras iba escuchando. cuando eras pequeño, en la mesa se hablaba de política, tu padre te comentaba sobre los cambios que Mi habían. madre sobre todo. Tu madre, Mi madre sobre todo, ella perteneció a movimientos políticos durante la etapa de izquierda y digamos que fue una de las afortunadas que se salvó de muchos episodios, no así alguno de sus familiares, que tenemos mucha familia que tuvo que salir del país, algunos no alcanzaron y se perdieron en el trayecto. claro. Entonces sí se hablaba mucho de política. Pero Claro. siempre, ejemplo, estaba mi papá que era de una punta más de izquierda, más tirado para el Partido Comunista, podríamos decir, escuchando el Internacional Comunista, pero él siempre con un deje de miedo, por lo que también vivió. Claro. A la etapa de los 12 años más o menos, yo me empecé a dar cuenta de lo que era más o menos la realidad de mi vecino, lo que vivía. Piensa que mi economía era precaria porque era la economía de mi padre en ese tiempo. Mi papá se estaba recién independizando de lo que era su trabajo, que era carpintero de profesión. Y mi madre siempre sosteniendo las conversas de lo que era política en la mesa, de las sobremesas después del almuerzo, después de la 11, y ella era máster en agricultura. Entonces ella siempre nos educó, siempre nos incentivó lo que era el aprendizaje de la política, el ver el comportamiento, la psicología, entonces y la sociología. Entonces a través de todos estos procesos uno se fue educando y ahí empecé a tener conciencia a los 12 años recién de las diferenciaciones de muchas cosas. Igual Cuando cumplí 14 años... Una edad bien temprana, 12 años. A los 12 años, estamos hablando del año 2002, ¿no? 2002. 2002. 2002, supuestamente quería acabar el mundo en 2002. Una pregunta, ¿tú estuviste cercano siempre, me imagino, al Partido Comunista de Acción Proletaria? ¿O estuviste más cercano a otros movimientos políticos de izquierda? Más que ahí en ese momento no teníamos cercanía con los partidos políticos, era como que teníamos, como que mi hermano en distintas facetas que intentaron, que eran mayores, intentaron como de meterse un poco en la política, como que les costaba, porque en ese tiempo la política era muy cerrada, era como a ver si te dejo pasar, si entra y no, era lo más fácil para poder entrar lo que era la JJ. Claro, claro. Pero, ¿Y no fuiste nunca parte de la JJ? Y además siempre decía que los cabros de la JJ tenían un problema, que eran soldados, y quería que nosotros no fuéramos soldados de un partido político, sino que pudiéramos generar conocimiento y profundidad del mismo. Oye, y curiosamente al respecto, la idea nunca fue ser un soldado, siempre tener una intención, y sobre todo en este momento histórico, donde desde el 18 de octubre, cuando hay un rechazo así gigante a toda la clase política, te lleva a ti a ser el abanderado de un partido político en la comuna de Peñalolén. Entonces, ¿cómo conviven esos dos mundos del rechazo de las nuevas ideas, pero ser abanderado y estar ahí en parte activa de un partido político? Es súper extraño este proceso. Mira, te voy a decir, de los 14 años incluso salí en el diario por ¿cómo se llama esto? Salí en el diario La Cuarta. Ajá. Porque era el joven Salvador El Chascón que quiere denunciar a sus profesores porque lo acosan, porque lo quieren obligar a cortarse el cabello. Entonces, polémica. Después seguí. Piensa que en el 2006, 2005, 2006, sobre todo en el 2006 nos tomamos los colegios y ahí ya teníamos más posición política en el sentido de que se empezó la revolución pingüina y me viví todo este proceso. Cuando llega el 2012, mi hermano entraron al partido político del Marco Enrique Minami. El PRO. El PRO, pensando que era un partido de izquierda, de la revolución, de que en un momento asistió, viene con el hijo de Miguel Enrique. Entonces, sí. O sea, tú siempre fuiste por la línea más dura, por la línea más dura, Miguel Enrique, por el Frente Patriótico, con esas figuras que vienen ensalzando esa confrontación, ¿no? Por ahí estabas más inspirado, de ahí viene tu inspiración que te tomaste colegio. Yo piensa que yo nací en la alegría, entonces nací sin los miedos. Claro. Yo tenía miedo de que me iba a llegar un balazo, de que me iba a tirar un cajón. Claro. Mi papá siempre asustado diciéndome, oye, ten cuidado con lo que hiciste, cuidado con la bla. Y hasta el día de hoy. Siento que siempre fui así. Siento que la nueva generación... ¿qué? Disculpa. Dale, te escucho. Siento que las nuevas generaciones también crecieron en lo mismo en este tema de la Revolución de Octubre.
Perdón. Disculpa. En la Revolución de Octubre, que claro, nuestros padres, que me represento porque recién tengo 18 años, nuestros padres nos decían como, oye, no salieron los milicos a la calle, hay camiones que están pasando por aquí afuera, siendo que nosotros poco nos importaba que hubieran milicos. Salíamos sin problema, ahí les dábamos la cara, nos defendíamos con palos, piedras y ollas, siendo que ellos tenían fusiles y tanquetas. Claro. Entonces, claro, También lo viví esa parte. Yo salía del trabajo y piensa, yo tengo una compañera de trabajo que ya mayor vivió la época de la dictadura y ella me decía, mira, voy para allá, voy para la Plaza Dignidad. Y yo le decía, ya vamos, saliendo de la pega, nos íbamos para allá, voy saliendo de la pega. Y después, porque claro, decían, empezaron las manifestaciones, cerraban mi trabajo para que nosotros nos pudiéramos ir antes a ver si lográbamos alcanzar la promoción. Entonces, entre eso, nosotros de volvernos al tiro para la casa, íbamos para allá. Entonces, vivimos también esa parte que fue bastante riesgosa y igual, no, me acuerdo que tenía, cuando estaba en la Revolución Pingüina, tenía 16 años, 17 años, podía correr más que lo que corría ahora. Entonces, te das cuenta de algunas cosas que de verdad cambian con la edad. Oye, en la Revolución Pero ahí siempre ando la talla. Y hablando de la Revolución Pingüina, que la etapa del colegio, ¿cómo tú, desde esa etapa en el colegio, ya tú veías tu futuro como naturópata? ¿Cómo convive ese hombre combativo, confrontacional, revolucionario, con un mundo de los naturópatas? ¿Ah? ¿Cómo conviven esos De mundos? los naturópatas. De principio, lo que yo quería estudiar era medicina. O sea, sabiendo que Salvador Allende había sido médico y algunos representantes tan importantes del mundo, sabios, inteligentes, que mantenían esta palabra que era llevar a todas partes, que era ser soberano de sí mismo, y no solamente ser soberano de sí mismo, sino que ser transparente y consecuente, eran médicos. Entonces era como que el Che poder Guevara, ayudar a otro. Ahí tenía. Yo decía, no, si voy a ser médico, voy a ser médico. Claro. Pero a veces las capacidades intelectuales no dan mucho, o yo diría que más que nada las oportunidades, porque cuando me metí a estudiar la medicina complementaria, que fue naturopatía, Claro. saqué la carrera sin ningún problema. Claro. Me salió bastante fácil, pero era porque yo tenía todo ese conocimiento de siempre investigar hacia la biología, siempre investigar hacia la medicina. O sea, lo que te inspiraba era como el bien común, es decir, cómo mejoro a las personas que tienen alguna carga, alguna enfermedad, por ahí está ese génesis, ¿no? Siempre fue así, porque mi papá una vez cuando era muy chico me dijo que hay algunas personas que vienen a servir. Claro. Pero hay otros que vienen a servirse de los demás. A servirse. Era importante servir, pero, o sea, servir a la población, aportar a la gente, pero no que abusaran tampoco. O sea, claro. servir, pero de una forma inteligente, de una forma que uno podía desarrollarse como persona y ser humano en esta sociedad. Consecuente, siempre consecuente. Sí, Sí. Bueno, que nos llama también la atención que después en un país donde durante décadas ha habido una crisis institucional que es tremenda y cada día incluso se hace más profunda, nos llama la atención que alguien tan combativo y con una mentalidad tan rebelde y transgresora vea la política y los partidos políticos como una oportunidad de cambiar esta crisis institucional. De cambiar. Sí. Ya, ¿qué es lo que pasa? Existe la institución, ¿cierto? Existe la política. Desde una mirada anarquista, nosotros pensamos que todos nos podemos gobernar a nosotros mismos, pero tenemos un enclave. O sea, no podemos destruir o desarmar lo que es la democracia actual, a pesar de que es una pseudo-democracia que no se ha cumplido a la cabalidad. Tenemos que entender en la profundidad que la única manera hoy en día de generar la mayor cantidad de menos violencia, de menos víctimas, porque ya para el 18 sufrimos muchas víctimas, demasiado. O sea, se desveló y se destapó que prácticamente no vivíamos en democracia, eso quedó más que claro. Entonces la única forma era pelear en su tierra. Yo pienso que yo de hecho no soy de un partido político, yo en sí, yo era de un movimiento político. Un movimiento que también nació entre hermanos, como se nace su programa, que es el Movimiento Chile Feminista. Y a través del feminismo, de la teoría profunda del feminista que habla de una horizontalidad y de una soberanía del propio cuerpo, y a través de un eje anarquista que dice que nos tenemos que autogobernar, pensamos en cómo le entregamos este material a las personas.
¿Cómo le entregamos esta sabiduría a las personas para que ellas tomen el poder en su mano, sientan que tienen una representatividad cada una? Entonces, formamos este movimiento político, intentamos legalizarlo como partido político, y justo llegó el estallido social, entonces dijimos, no podemos hacer la firma, no podemos concretar lo que es el partido político porque tampoco podemos asusar ni abusar de la intención de los cabros Claro. que están perdiendo prácticamente los ojos, están perdiendo la vida, se están arreglando su integridad física por un posible cambio. Claro. Y a raíz de esto, nosotros entramos en conversaciones con que era el Partido Unión Patriota, que lo lidera Eduardo Bartel, por ejemplo, Claro. Ahora- y ellos tienen una corriente más estalinista. Nosotros le dijimos, oye, sabes que mira esto, pero esta es nuestra base política. Claro. Nosotros estamos de acuerdo con el diálogo, siempre y cuando los derechos sean para todos, y estamos con una política horizontal en el sentido de que no existe una persona mejor que otra. Ahora, Todos tenemos derecho una a consulta, Salvador. Tú dices que vienes de este movimiento que se llama Chile Feminista y vimos un video tuyo que diste un discurso en el Día de la Mujer, en la Plaza de los Mártires, en Peñalolena y en Grecia Conectino, hablando sobre el feminismo en el Día de la Mujer. Ahora, mi consulta tiene que ver ¿cuál es el rol? Curioso, ¿cuál es el rol de un hombre en un movimiento feminista? ¿Por qué tú dices ser el portavoz de un movimiento llamado Chile Feminista? Y en No, el Día yo de no la soy el portavoz, de hecho es mi hermana. Y en el Día de la Mujer estás tú dando un discurso sobre el feminismo. ¿No ves ahí hay un espacio a lo mejor que debiese no habitarse como tu figura como hombre? Sí, mira, suena bastante raro cuando uno habla del feminismo siendo hombre, es como que prácticamente el feminismo de la mujer, pero tenemos que entender que es una teoría profunda y sanadora en el sentido de que toma la violencia desde el devenir histórico a través de todo el constructo social y se revela de que la mujer es el primer sujeto de plusvalía en el mundo porque se utiliza para la producción y la reproducción. Y a través de toda la historia te das cuenta de todas las vejaciones que le hicieron a la mujer, pero no solamente eso, sino que cómo nos han educado a nosotros, a los hombres, para no ser patriarcales, sino que somos más feministas, porque si fuéramos, por así decirlo, patriarcales, por último, los cabros jóvenes que dejan a sus cabros chicos botados. Claro. Estoy hablando de las nuevas generaciones que no se hacen cargo de sus hijos, los papitos corazones, que a lo mejor les va a doler más que a algunos. Estas personas que en sí no se han hecho responsables, se harían responsables si fuéramos más patriarcales. Pero Entonces, lamentablemente no, somos más cultistas. Entonces tú no ves ningún problema en el hecho de que tú como hombre en el Día de la Mujer estés dando un discurso sobre feminismo con tu condición de hombre. ¿No ves ningún Mira, problema? el feminismo es para todos. Y es una teoría sanadora que nos abraza y nos acoge dentro de la violencia más cultista que supuestamente es se le rinde al falo, a la representación simbólica del pene, se le rinde un tributo, pero también no violenta ese tributo a la misma vez. Perfecto. Si no, no tendría el eje de ejemplo, lo que es la parte de la religión, en el sentido de que no vamos a meter la religión para no tener problemas con algunas personas religiosas, vamos a meternos directamente con las personas que abusan de menores. La mayor cantidad de abusos a menores son a niños hombres y no a mujeres. Uh-huh. Y eso es una demostración del poder por el poder, en una estructura jerárquica más cultista. Entonces, cuando te das cuenta de esa violencia que afecta no solamente a las mujeres, sino que también profundamente a los hombres y a los niños sobre todo, porque es una demostración de poder en una estructura jerárquica, te das cuenta que la teoría feminista es profundamente sanadora en el sentido de que te abraza, te consuela y te sostiene. En el sentido de que ninguno es más que el otro y no hay que demostrar más poder que el otro, sino que si tú tienes más que el otro, además puedes ayudar al otro a que tenga lo mismo que tú. Y el otro no tiene por qué envidiarte porque tú tienes más, porque si se demuestra cerca de ti, es porque tú puedes llegar a más. Ahora, ¿qué cosa? Te escucho. Sí, y bueno, realmente también nos llama la atención que hablaste sobre una equidad total humana, que todos los humanos, no hay ni uno por sobre otro, y me gustaría saber si es que en un país que incluso es uno de los países más desiguales, no solamente de manera económica, sino que de sociocultural, me gustaría saber qué es
¿cuál es el núcleo del problema que ves tú? ¿Cómo tú podrías solucionar a nivel país, no de manera económica ni tampoco solo política, sino también de sociocultural? O sea, cambiar también la mentalidad de la... Claro. La profundidad, ¿Cuál es el la origen? profundidad de la mente de las personas. ¿Cuál es el origen Yo del creo- problema, el diagnóstico? Mira, yo creo que el origen del problema es la competencia y la competitividad. Porque hoy en día tenemos menos personas competentes al momento de desarrollar los trabajos que tienen que desarrollar y tenemos más personas competitivas. O sea, vale más el cargarse al otro que el hacer bien su pega. Entonces, si tenemos ese reflejo que se refleja en la política, hoy en día todo el mundo se pega codazos, se hace zancadilla y se intenta cagar uno al otro, en vez de hacer bien su trabajo, porque si hicieran bien su trabajo, a lo mejor ni siquiera tendrían que hacer la zancadilla al otro Claro. para poder llegar a su puesto de poder. Entendiendo que vamos con ese nivel de competencia y hablamos de la actualidad del país en el sentido de que el mercado neoliberal se instaura en la época de la dictadura militar. ¿Qué Ya tan, ingresa ahí qué tan, qué el modelo tan, qué tan marxista ves tu mirada del mundo? ¿Qué tan influenciada está por Marx? Te lo consulto porque nosotros hemos escuchado varias entrevistas y participaciones de Eduardo Artés y de Unión Patriótica, donde ha dejado entrever una mirada clásica sobre el marxismo, y una intencionalidad también con respecto a la solución y lo que dice, orientado desde esa lógica, ¿no? Con el rol del Estado, con rol del Estado. Sí. con lo importante de cambiar la sociedad y el capitalismo y un lenguaje bien marxista. Recuerdo tú en un inicio que dijiste que tú no llegaste a Unión Patriótica como casi por la puerta de atrás, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que no era muy partícipe de estar en partidos políticos y que llegaste a última instancia, por decirlo. Entonces mi duda es, ¿qué tan marxista es tu mirada del mundo y qué tan relacionado, qué tan favorable ves los experimentos marxistas que hay en otros países como en Cuba o países del socialismo del siglo XXI, como a lo mejor es Bolivia, Venezuela, o países que existieron como en la Unión Soviética? ¿Cómo ves tú esa mirada? Si vemos a Marx directamente al teórico y en la profundidad de él, me encanta decir la pregunta, la palabra en profundidad, porque los análisis no son superficiales, tienen que ser en profundidad. Entonces, si vemos la teoría de Marx, y cuando nace el Partido Comunista, Marx prácticamente no le hace el análisis político en profundidad de lo que es el capitalismo a los comunistas como tal, al Partido Comunista Internacional, sino que él lo hace para poder desvelar la máquina del capital. Y cuando vemos la máquina del capital y cómo se interpreta la máquina del capital, del uso de la fuerza humana, en las condiciones que usa y el abuso, yo creo que los que más aprendieron en estos momentos son los grandes empresariados de Chile, porque ellos reproducen lo que habla Marx a la perfección. Hoy en día nos tienen a todos caminando con una venda en los ojos que se llama celular, viendo TikTok y riéndonos por distintas aplicaciones, y al final no nos preocupamos de qué es lo que está a nuestro alrededor, o cómo están sucediendo las cosas, o qué es lo que yo estoy aceptando. Incluso el sistema de sindicato a veces muy variable, porque hoy en día he visto muchos sindicatos que trabajan más para la empresa que para el trabajador. O sea, tú dices que en la práctica varios conceptos... hay que tomarlo a Marx como un análisis para poder desconstruir la violencia a través del capital, pero también hay que entender que el primer capital y el único que puede ser irrompible y legítimo tiene que ser el propio cuerpo, porque tu cuerpo es tu templo. Claro. Y ese templo nadie tiene derecho a pasarlo a llevar bajo ningún margen. Y ahí nacen los derechos de verdad de los derechos humanos. Perfecto. O sea, igual en la práctica tú dices que del marxismo teórico hay un salto a lo cuando se empieza a aplicar, ¿no? Y cada aplicación tiene algún elemento diferenciador de uno del otro, ¿no? En otras palabras, ¿no? Dependiendo así, con toda esa interpretación, a mi modo de ver, por ejemplo, hay una interpretación bien, a lo mejor leninista sobre lo que es el marxismo y su modelo político, que uno lo podría llevar a cabo, por ejemplo, como pasó en la Unión Soviética o como pasa en Cuba, que tiene que ver con una estructura diferente a lo que conocemos como democracia. Por otro lado tenemos estas inspiraciones del socialismo del siglo XXI, como es Venezuela, como es Bolivia, donde hay una especie de república democrática que intenta perfilarse hacia el socialismo. Mi duda es, ¿por cuál corriente tú te sientes más inspirado?
Mira, yo siempre he sido bastante anarquista por mi postura. Siempre he estado por la autogobernación y por el despertar de las personas en el sentido de que ellas se tienen que hacer cargo de sí mismas. Pero hoy en día no existen las herramientas para que las personas se hagan cargo de sí mismas porque nuestros derechos básicos están siendo violados reiteradamente. Ujú. Y por otra parte tengo ese perfil feminista que es como ya de basta de la violencia, del dolor que se ejerce en todos los sentidos y empecemos a ser un poquito más humanos. Yo creo que esto vino a través de la carrera que estudié que tenía que ver con la naturopatía, que es medicina, y a través también una medicina natural, en los Ajá. cuales nosotros sentimos que si visitamos a Maturana, tenemos al hombre matrístico. Ahí estoy hablando de un hombre que es feminista. Ajá. Un hombre que no se hace cargo, se hace consciente de su entorno de la forma más amorosa posible, Pero, no solamente ¿cómo? hacia sí mismo, sino que hacia sus hijos, hacia su... ¿Cómo aterriza ese concepto más teórico en algo concreto en un país donde deba funcionar, digamos, donde uno tenga que, donde diga el día, llegue el día lunes de trabajo, de colegio, de lo que sea, y se apliquen el sistema? ¿Cómo llevamos esto? ¿Por qué línea? ¿Por qué línea? Yo creo que tiene que ver con... Si lo decís como una línea, tendría que ser como una línea, no sé, sería de izquierda. Siempre yo creo que a la izquierda. Pero tendría que ser como una política socialista, feminista, y a través que te enraice desde el anarquismo para el arte de autogobernar. O sea, aprender la palabra con exactitud de qué quiere decir yo respeto al otro como un legítimo otro y mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Cuando comprendemos eso y llegamos al día lunes, ya ni siquiera vaya a ir a trabajar, ya ni siquiera vaya a ir al colegio, va a ir a juntarte con tus compañeros en el colegio, vaya a ir a escuchar al profesor a hacer clases, vaya a ir a tu pega, pero no a trabajar. Ejemplo, Pero en otro concreto, me voy a la fábrica de autos, me voy a la fábrica de carpintería, me voy a la farmacia. en otro aspecto, te lo planteo de esta forma. ¿Qué eres tú? ¿En un sistema presidencial, un sistema más orientado hacia las elecciones cada 4 años, o una especie de soviet, o asambleas comunitarias que van escalando hacia el poder, hacia arriba? Me gustaría el tema de asambleas comunitarias que van escalando hacia el poder hacia arriba y se va generando así un liderazgo único que sea capaz de coordinar a todas las personas. Pero tenemos que entender de que el sistema presidencialista podría haber sido una herramienta muy efectiva al salir de lo que fue la época de la dictadura. Hubiera sido muy útil, ya que si los diputados y los senadores no están de acuerdo, se llama plebiscito. ¿O alguien Claro. se acuerda si los diputados o los senadores estaban de acuerdo con esto de la constituyente? Hay algo Fue tanta la caga que tenían que todos se hicieron los huevos y dijeron vamos a tener que llamar a plebiscito. No es una rama. En un régimen presidencialista, llamar a plebiscito puede ser así. claro. Claro. De hecho, hay algo dentro de las comunas que se puede hacer que se llama plebiscito vinculante. ¿Hay algún Acá país ¿Hay algún país que te sirva como modelo lo más cercano que tú puedes decir? Si bien la particularidad que todos los candidatos dicen, oye, Chile es único, cada uno tiene que llegar a su modelo, pero por si llegáramos un camino, ¿qué país ves tú como un ejemplo, como un modelo, como un país desarrollado, como un país que sirva de ejemplo en algunas materias o en la mayor cantidad de materias que lo otro? ¿Qué país que uno podría visualizar y decir, de esto me está hablando Salvador Aravena? Mira, ¿sabes qué? Te va a parecer ridículo, pero yo encuentro que la mentalidad que tienen los suizos en su profundidad a mí me encanta porque todo es tan transparente que si tú tenías una pareja, tú vas al registro y le estáis saliendo con esta persona y necesitáis el registro de denuncias por violencia intrafamiliar, Mira. por distintas cosas, y te sale y te lo entregan la información de la otra persona. Claro, Entonces tú sabes dónde te estás metiendo Y aquí en Chile esa relación. recién se está discutiendo esto de poner los antecedentes penales en Tinder. Imagínate. Prácticamente porque tú no sabes con qué persona te estás relacionando, incluso si es tu vecino de tres casas más allá, de 3 cuadras más allá, no sabes con qué te estás relacionando en el sentido de cuáles han sido las problemáticas que ha tenido anterior, porque hoy en día todos sabemos que las relaciones de pareja se van, algunas son momentáneas, otras son eternas,
son muy Claro. pocas hoy en día las que inician y terminan hasta el final Claro, de sus días, sino que las personas suelen cambiar, hay muchas personas que dejan su relación a la mitad. Yo creo que eso es sano, pero a la vez no sabéis cómo se comportaba con la otra persona. claro, Mejor la otra persona tuvo que salir corriendo porque era un psicópata. claro, imagínate que este horrible caso de un personaje que, si no me equivoco, le decían el Meji, no sé si lo recuerdan, que asesinó a su expareja en el departamento y escapó de nuevo y se dieron cuenta que en México ya había asesinado a alguien más, a su expareja. A su otra expareja, o sea, hizo doble asesinato. Entonces tú tienes hoy en día una sociedad que no te refleja la realidad, si no se refleja económicamente, no vamos a poder llegar siquiera a presentar esto de tener una transparencia completa, porque a lo mejor una persona que golpea a otra, eso es malo, es un delito. Pero a lo mejor, mi mamá me dijo un principio: no existe el entero malo, pero tampoco existe el entero bueno. Por a veces motivo, a veces las personas están mal. Y aquí no existen, a través de la naturopatía no existen las enfermedades, existen los enfermos. Y los enfermos, ¿qué son? Cualquier persona que tenga una patología, ya sea mental, física o espiritual, que no lo deje vivir en armonía. Y cuando uno sale de la armonía, es cuando está enfermo. Entonces no existe la enfermedad, existe el enfermo. Y las personas deberían poder tratarse y ser de la forma más transparente posible. Claro, y un poco agarrándose del tema de la naturopatía, me gustaría también saber un poco la visión con respecto al coronavirus en Chile y la gestión del gobierno con respecto a este. Me gustaría saber la visión no solamente Visión mía. de un político, sino que también de un naturópata. De un naturópata. Mira, ya, si tomamos la base de la enfermedad, tenemos nuestro organismo tiene una defensa natural, y a través del miedo se dice que se ocurren dos cosas. A través de la espiritualidad son los egregores, o sea, nosotros generamos las grandes pandemias a través del miedo. Un bicho que a lo mejor podía haber sido como una gripe porcina no hubiera afectado tanto si las personas no se le hubiera metido tanto miedo, tanto pánico. Por otra cosa, tenemos el bicho real, el bicho físico. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un tratamiento para poder resistir. Yo creo que las medidas, no solamente de Chile, sino que en todo el resto del mundo, fueron equivocadas al momento de decir: ¿sabéis que estas personas se enfermaron, murieron y no vamos a hacer autopsia? Si se hubieran comenzado la autopsia mucho antes, se hubieran dado cuenta que, como en el país de Ecuador, que tomaron la reflexión de Italia al hacer la autopsia, un corticoide directamente potente hacia lo que era la parte inflamatoria que causaba el virus, más lo que sería un antiagregante plaquetario, podían salvar a la persona, incluso no salvarla, sino que sobrellevar la secuela. Ahora todos los organismos hubieran estado de una forma más resguardados si no se hubiera metido tanto miedo. Yo creo que las personas hubieran tenido las defensas suficientes como para poder enfrentar esta enfermedad, más el tratamiento que se podría aplicar de forma exacta y correcta según la patología de las personas, o sea, según la persona, la edad que tienen y el cuidado que tienen, y hubiera quedado menos el desastre que está. Además, las medidas sanitarias que se tomaron, yo creo que fueron nefastas, en el sentido de decir que no se cerraron las puertas del país cuando se tenían que cerrar de forma inmediata, permitiendo que el virus viniera para allá y para acá y se transformara incluso en otras cepas exquisitas. Entonces, al tener la primera faceta de abierto al público, el virus se pasea de aquí a allá, no se tomaron las medidas de la cuarentena en el momento que se deberían haber tomado. ¿Tiene la teoría esta de que la enfermedad surgió en un laboratorio y no de forma orgánica, de una manera? Hablemos de la estructura del virus. La estructura del virus es muy difícil modificarse. Prácticamente una estructura de virus es muy raro que el ARN de un virus mute, porque tendría que entrar en un organismo que tenga la capacidad reactiva a través de lo que es, ¿cómo te podría explicar? Piensa que nosotros somos como una máquina, pero imagínate que esa máquina tuviera que ser radiactiva para poder mutar una transformación. O sea, básicamente del ARN del virus. lo que plantea es que es difícil que se haya fabricado en un laboratorio, porque todos apuntan al decir eso, de que los chinos lo crearon por algún motivo. Estoy diciendo eso, yo creo que se pudo haber fabricado en un laboratorio. Ah, ya. Yo estoy diciendo que el organismo prácticamente tenía que ser trabajador de una planta nuclear, haberte enfermado del corona normal,
y a través de enfermarte el corona normal te hayas recibido la radiación junto cuando estaba ahí enfermo, que el virus Claro. que estaba activo en tu cuerpo haya mutado su ARN, se haya mezclado con el tuyo y se haya podido modificar Entonces, para generar una nueva cápsida que es lo que cubre el ARN del virus. Entonces, para que pasen esas condiciones, sí, se puede pasar, Sí. pero es muy raro. entonces Raro. surge la pregunta de inmediato. De inmediato la segunda pregunta. Si es que fue creado por algún laboratorio, ¿cuál es la intención detrás de esta pandemia? Porque alta mortalidad En el no caso. tiene, en el caso, ¿cierto? Caso hipotético. Entonces, ¿cómo lo interpretas tú? Ya, esto es lo más gracioso de todo. Yo trabajé en laboratorio farmacéutico mucho tiempo atrás. Soy técnico en química de farmacia, que fue la primera carrera que estudié porque iba a ser químico farmacéutico. Ujú, Antes de querer ser naturópata y sanar mis dolencias para poder ayudar a la gente a sanar sus dolencias. claro. Entonces, bajo esta perspectiva, yo aprendí que la industria farmacéutica, pero no estamos hablando de la farmacia, estamos hablando de los laboratorios, son una especie de mafia. O sea, si uno tiene un proyecto de un medicamento y hay otra persona que trabaja en otro laboratorio cerca y lo escucha, es como, bueno, hay que ir corriendo, hay que sacar esta información. Oye, te roban la información, que saca el producto primero. Y son miles y miles y miles y miles de millones en divisas que se obtienen a través de la fabricación de un medicamento, de la modificación de un principio activo para poder venderlo al mercado. Cuando se crea la gripe porcina, los mayores benefactores fueron Siempre hay empresarios los detrás, ¿no? Boehringer Ingelheim. Fueron los del laboratorio Boehringer Ingelheim que ellos desarrollaron la vacuna. Entonces estaban todos desesperados. Pero alguien sabe por qué se gestó. Hay Claro. acusaciones que salen, y yo me leí la investigación de que Boehringer Ingelheim estaba intentando probar un antigripal que fuera como ejemplo el Trioval, un Tapsin Dianoche, en animales, en cerditos. ¿Y qué hacían? Pescaban la bacteria, o sea, el virus del resfrío, lo pasaban por un proceso químico para poder neutralizarlo, se lo daban a un cerdo y el cerdo lo adaptó. El cerdo lo mutó y como era también cercano al ser humano, lo adaptó el ser humano. Y ahí nace la gripe porcina. Sin- Entonces, el mayor beneficiario en este momento de crear un antigripal pasa a ser, creé una vacuna y me hice 1000 veces más rico. y si no me equivoco, también... Cuando te das cuenta de eso, si tú me dices que puede ser Yo le digo. creado el virus coronavirus, piensa cuántos laboratorios están desarrollando una vacuna y quién es el que vende más vacunas. Y siempre Claro. se necesita más y necesitamos más y más y más. ¿Y cuáles son los valores? Ah, es que la mía tiene ingeniería genética. Ay, la mía es el virus debilitado. Claro. La mía tiene esto, la mía tiene esto otro. Entonces, cuando llega eso, la salud de hoy en día, ¿cómo la podemos ver? Como uno de los mercados más grandes. Ujú, Y claro. creo que serían como narcoempresas la verdad. Ah, Así se comporta la farmacia, son narcoempresas. Y es así de terrorífico, yo creo que todo ese aspecto. Yo lo vi con mis propios ojos. nadie te lo dijo, ¿ah? No, Nadie me lo dijo. lo vi con sus propios ojos. Impactado. De Hoy- hecho, yo cuando me separé del laboratorio donde trabajé, tuve que firmar como Confidencializ- técnico de auxiliar, tuve que firmar 5 años de confidencialidad que yo Claro. no decía nada. Wow. O sea, hay algo de eso. Hay algo que te Entonces, permite hay hablar algo- con hay propiedad. algo que se sabe y es así, o sea, nadie me lo Y- contó, lo vi. Y Y era como que una vez yo vi entrar a mi hija así corriendo todo asustado. Tengo la formulación. Empezó, pescó los papeles, empezó a formular el computador. Había escuchado a otra persona de otro laboratorio murmurar de un producto y de cómo lo estaban fabricando un producto. un tal coronavirus. Un tal coronavirus estaba preparando ahí. Y ya no- lo estaban Después, formulando. cuando te enteras de que se mueve tanta plata a través de esa empresa, Sí. Pero ¿tú pensás que Piñera es rico a través de su aerolínea? No, Piñera es pobre comparado con Con lo otro. Claro. Sí. Pero si no me equivoco, la familia más adinerada de Chile se registró un aumento de ingresos después de la pandemia. Claro, ¿cómo pueden subir su ingreso? O sea, tenían la plata bien Exacto, puesta, porque ¿no? tienen acciones directas en lo que son los laboratorios. Sí. Aquí tenemos pocos laboratorios en realidad. Tenemos laboratorio Midlab, tenemos laboratorios que sean como chilenos, laboratorio Midlab, laboratorio Chile, tenemos el laboratorio Bagó, Entonces, que es chileno, y hay otras plantas de laboratorios que teníamos acá que eran de países extranjeros que han cerrado últimamente, algunas, por ese motivo. Por ejemplo, la Pfizer se incendió y cerró. Y después tendríamos, ¿cómo se dirían? Todos los otros medicamentos llegan desde la India. claro. ¿Y tú cómo crees que se sustenta Dubái?
Claro, o sea, mira, Creo que los grandes accionistas de todos los laboratorios que más reparten medicamentos al mundo están ahí. entonces tú crees que es una pregunta al público, ¿no?, que nos está llegando, que está viendo esto, nos dice que si crees que es comparable entonces la gripe porcina con el coronavirus, y no sé si la pregunta tiene que ver con algo a nivel biológico o a nivel social o económico. Tiene que ver directamente a nivel biológico. La gripe porcina fue un H1N1. Tenemos que ver que la hija de la H1, la H1 es una gripe es un virus que dura aproximadamente 3 días en tu organismo y se va. La mutación que tuvo la H1N1, básicamente lo que está diciendo que están emparentados, ¿no? Se extendió el tiempo de la supervivencia del virus en el organismo. Entonces la gripe porcina era el mismo efecto del resfriado común, pero más prolongado. Está emparentado. La gripe, pero era más largo. Está emparentado. Perfecto. Yo me parece. Espérate, y ahora tienes el coronavirus, que el corona es otro tipo de virus, que es otro tipo de resfriado, que se da mucho en lo que es el oriente, en el oriente. La cápside que tiene es una corona real. Claro. Eso se llama CB, porque tiene una especie de B como en la estructura del virus por fuera. Cuando mutó este virus, por lo general el coronavirus habitaba en la parte alta de lo que eran las vías aéreas respiratorias y te generaba sinusitis. Ese virus corona normal. Claro. El coronavirus número 19, que es la evolución, es la mutación del virus, se aloja no en la parte respiratoria alta, sino que abajo. Se aloja en la parte respiratoria baja. Claro. Entonces, en los cuadros infecciosos no los produce en la parte arriba, la produce en la parte abajo, a nivel de los alveolos. Cuando hay un proceso de inflamación, se revienta eso, ahí está el problema. De los alveolos piensan que utilizan lo que es la respiración, o sea, lo que producen intercambio gaseoso. Botan dióxido de oxígeno. Como el auto, por decirlo, tiran el humo y absorben ahí el aire sano. Absorben el oxígeno. Hacen esa conversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se te inflaman los alveolos, no estáis recibiendo oxígeno aunque hagas el ejercicio de respirar. Y esto es lo que le estaba pasando a las personas que están afectadas por el coronavirus. Generaban esa respiración. Oye, una consulta, Salvador, una consulta que tiene que ver con un aspecto que yo me percaté en el inicio que partimos esta llamada, es que yo creo que ahí hice clic, porque dije, tiene toda la pinta de ser un metalero, tiene una polera de Iron Maiden, tiene el pelo largo, yo los veo andando haciendo moch en los conciertos, disfrutas de esa música. ¿Podrías decir que tú eres el estereotipo de un metalero, así con el pelo largo, bueno, a la cerveza, o no? Mira, si hablamos así como parte de Salvador personal, ¿qué es lo que le gusta? Sí, me gusta mucho el metal, me gusta el rock, que siento que las letras que tienen algunos grupos son bastante significativas, algunos son profundas. ¿Toca un instrumento? Sino que la adrenalina que te hacen sentir, los ritmos de la guitarra y todo lo demás. Y sí, soy cervecero, me gustan también las motos, aunque ya no tengo moto porque ya me caí lo suficiente para Oye, y bueno, para la cerveza, ¿qué tipo de cerveza te gusta? ¿Eres refinado con los gustos de cerveza? Mira, la cerveza que partí tomando, la Báltica, siempre fue como Royal, como cerveza Royal, cerveza, o sea, podríamos decir, la Cusqueña. Oye, espera, dame un segundo. Si partiste con Royal y anduviste con Cusqueña, un tanto, podríamos decir que estabas un poco aburguesado en tu principio cervecero, ¿no? Porque regularmente porque Báltica es la popular, porque uno parte con Báltica y con Dorada, ¿no? Oye, pero la Báltica yo puedo decir que fue mi cerveza de inicio, sobre todo con el grupo amigo, porque uno toma una cerveza con los papás y toma otra cerveza con los amigos. Oye, pero tú estás ahí con Royal. Nos tomábamos Báltica, nos fumábamos un cigarro y después llegábamos a la casa pasado a cerveza y a pucho, y ahí te pegaba el reto a la mamá. Claro. Bueno, y volviendo al tema de la música y conectándolo un poco con la comuna, ¿tú crees que los músicos en Peñalolén están un tanto, ¿cómo decirlo? ¿Abandonados? Está la escuela de bandas, ¿no? De Peñalolén. ¿Abandonados por la municipalidad?
Mire, yo creo que la cultura en sí está un poco dejada de la municipalidad. La verdad, a mí me da mucha pena lo que está pasando con la cultura de Peñalolén, porque hubieron momentos que teníamos muchos grupos folclóricos, que teníamos no solamente muchos grupos folclóricos, sino que estaban haciendo muchos artistas de la pintura de murales. Entonces, todo eso, como no, yo creo que antes de la pandemia, antes del estallido social, empezó a desaparecer. Claro, incluso. Y a mí me da pena, yo creo que tiene que ver con la parte del financiamiento. Piensa que mi pareja es artista y pintora. Y el financiamiento para ellos es clave al momento que quieres desarrollar un proyecto. Claro. No, y además es súper difícil navegar como artista en Chile, donde no hay una especie de concursabilidad permanente con los proyectos, y no se reconoce a un artista como un proyecto de vida, ¿no? Sino como una especie de oportunista, que cuando está la oportunidad se pueden hacer cosas, y cuando no, búscatelas de la forma que puedas, ¿no? Claro, como de otra forma. Y para el gobierno. Hay una palabra súper antigua que se utiliza en algunos textos sobre lo que eran los artistas, ya sean de distinta índole, sean pintores, sean ejemplo los carpinteros habían como Da Vinci, que creaban cosas como investigadores, y estaban los músicos y los pintores, y tenían mecenas. Los mecenas eran supuestamente personas que tenían mucho poder económico, y de cierta manera adoptaban a estos artistas para que ellos pudieran reproducir su arte, y ellos después como mecenas lucir. Claro. Yo creo que más allá de esa profundidad de querer lucir algo, yo creo que ellos reencantan lo que es el mundo, y de cierta manera como que le ponen colores. Claro. Hoy en día tenemos muchos grises. Y la única forma de ponerle un poco de color al mundo y ponerle un poco ese tono de alegría, de cariño, de afecto, algo más tierno, algo más cálido, sería a través del arte, ya sea el desarrollo de la música, el desarrollo de las pinturas. Y Salvador, ¿tú eres músico? ¿Tocas algún instrumento? Ya que estás cercano al metal, me imagino que a lo mejor las guitarras te mueven. Sí, guitarra. ¿Tocas guitarra? Guitarra, directamente. ¿Te sabes algo? Hace tanto tiempo que no tengo tiempo de pescar la guitarra, sacarla y jugar con ella un rato. Pero me imagino que por tu orientación política de estar ahí tocando una de Silvio Rodríguez, alguna... O una de Alberto Plaza. Víctor Jara, Alberto Plaza. Aunque crean, no. De repente era algo así como... respecto a los gustos, eran como más Starway to Heaven. Es como más clásico el que me guiaba a tocar. O intentaba tocar un poquito de música clásica y jugaba, pero siempre me salió más difícil. Y en reggae era como más música tipo, no sé, por Los Prisioneros. Los Prisioneros, eso. Nosotros, el rock argentino también. Soda Stereo, lo más grande ahí. Tenemos unas dinámicas preparadas para un poquito más adelante. Sin embargo, antes de llegar a eso, quería proponerte que me pudieras definir en breve, con tal vez en una palabra o en una frase, ¿qué piensas tú de ciertos conceptos? Y por ejemplo, Carolina Leitao, ¿qué te pasa con la alcaldesa de Peñalolén? ¿Cuál es tu reflexión a ella? ¿Qué impresión tiene? Abandono. Con respecto al Partido Comunista. Traición. ¿Traición o tradición? No escuché. No, traición. Pensé directamente. El Partido Comunista, pienso en la elite del Partido Comunista, pienso en la parte más alta y siento traición. El politburó del Partido Comunista. Pingüina, arriesgar el potito y que después llegaran algunos diputados y que nada. Y no sé. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo Eduardo Artés? El profe. El profesor. El profesor. Disculpen que le diga el profe, pero es que cuando yo, ejemplo, me faltaba o me perdía en algo, era mandarle un mensaje al Eduardo y decirle, oye, ¿sabes qué? Oriéntame, y me explicaba unas par de cosas, a veces llamaba telefónica y me decía, mira, esto, y léete tal libro o léete tal ensayo. Entonces era como preguntarle a un profe. Siempre ha sido así accesible y como preguntarle a un profe, como, oye, me falta reforzamiento para esto y ahí el profe dando clases. Entonces siempre fue como más que político, siempre era como, hay que entender, y te explicaba. Entonces él siempre tuvo de esa manera. Entonces siempre para mí el profe. Cuando me dicen Eduardo Artés, el profe. ¿Qué piensas tú de Daniel Jadwe?
¿Quién? Daniel Jadwe. No, sí lo sé, pero por eso, ¿quién? ¿Quién? ¡Oh! Como Eminem. Eminem hizo una respuesta así. Bien. Bien, bien, Oh, wow. Ahora, mira, hay algo que igual yo tengo la duda con una visión de partidista de Unión Patriótica, es que si tú logras ver matices entre una figura como José Antonio Cast, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Joaquín Lavín, Ignacio Briones, ¿tú logras ver matices? Tú que pedías que hiciéramos un análisis más en profundidad, analizando en profundidad, ¿la respuesta logras ver matices Ya. entre ellos? A mí si me preguntan sobre negro y blanco, siempre hay matices, pero ellos están en la escala de grises, tirando de negro a gris. Ya, perfecto. O sea, ¿cuál es el que entonces dirías que es el más negro de todo eso? Mira, es que hay algunos que los podéis tomar en serio y otros que decís que están de patio, la verdad. Entonces no podría tomar en serio. Ejemplo, un gris oscuro que se podría tomar en serio es Joaquín Lavín, porque a veces haciéndose el hueón uno llega lejos, o haciendo el estúpido uno llega lejos y al final generáis, te dejáis la tremenda caga. Hay un chiste de muchos años atrás que lo había escuchado en mi época de la adolescencia, que era si se reunían distintas personas y se quedaba a cargo Joaquín Lavín del país porque todos se congelaron para poder despertarse en el futuro. Y cuando los descongelan se dan cuenta que la plata se cambió el nombre, ya se llamaban Lavines. O sea, eran tontos, lo iban a dejar a cargo porque no iba a cambiar nada. Nada. No iba a cambiar nada, pero en realidad él lo había modificado todo. ¿Para qué? Para él. Claro. Entonces, si tú decías negro, dirías Juan Antonio Cast, pero en realidad no lo podemos tomar en serio porque hay que decirlo de verdad. Hay tendencias de cuando tú estudias una carrera de salud, te dais cuenta, así como lo dice la doctora Cornejo, que están de patio. Ya, perfecto. Estarían, los podrías declarar interdictos porque podrían ser, no solamente tienen un pensamiento que va más allá de la peligrosidad hacia sí mismos, sino que peligrosidad a otros y deberían estar en un psiquiátrico con una atención correspondiente porque de verdad es problemático eso. Claro. Oye, ¿cuál es el de estos mismos ¿Aló? que ves tú más claro? Te lo consulto en el sentido de que Sebastián Sichel, Ignacio Briones y Mario Desbordes podríamos decir que tienen un discurso, más allá que en lo práctico sabemos que son neoliberales, pero un discurso que roza más la presencia, la importancia del rol social, ¿no? ¿Cuál de tú estos ves más preocupado, más genuino o más, podríamos decir, más cercano al centro? Entre Ignacio Briones, Mario Desbordes y Sebastián Sichel. Para verlos cercano al centro, yo te podría decir que no puedo tener una mirada concreta de ellos, acercarse al centro, porque tienen una mirada neoliberal y hablan de un capital, pero el capital no ni siquiera lo comprendieron lo suficientemente bien para entender que el primer capital que se tiene que respetar es el propio cuerpo. Claro. Entonces, si ellos tienen una mentalidad mercantilista, y cuando tienes una mentalidad mercantilista eres bueno para los negocios, pero malo para las relaciones públicas. Y Creo que hay que tener mucha conciencia sobre lo que son las relaciones públicas para entender de que tienes que respetar al otro como un legítimo otro, y primero está la persona ante que el tipo de economía que ellos están generando, y además es una economía del voucher, la cual no se sostiene a sí misma porque son solamente contrataciones, que no hay manufactura, no hay una creación de un producto, sino que yo administro un recurso para venderlo. El Estado debería ser super. Hay una pregunta bien interesante que llega, que le invito a mi que hermano. nos llega desde el chat de YouTube de una seguidora que dice: ¿cree que alguien como Joaquín Lavín realmente puede tomar la conciencia de clases que está proponiendo? Es imposible que una persona pueda tomar la conciencia de clase en el sentido de que se demuestre como se demuestra. Quiero ir un poco a la profunda de Joaquín Lavín. ¿Cómo tomáis conciencia de clase si no hay llegado al territorio para vivir la realidad del territorio? O sea, estamos hablando de la población, no hay caminado por un campamento, si no hay tenido esa experiencia. O sea, Joaquín Lavín, en el terreno que gobierna,
El Joaquín Lavín en el terreno del cual es alcalde, tal vez no tiene mucho roce con eso, y no ni siquiera él, sino también lo otro. Entonces, tal vez tú te entendería a lo mejor si tú dices, hoy sabes que el alcalde de La Pintana, de San Bernardo, no ha ido a ninguna parte, no es consciente, ¿no? Pero Joaquín Lavín, al pareciera ser bien consciente de dónde viene él, a quién defiende y dónde está parado, ¿no? En ese concepto tú podrías decir de que en ese aspecto Joaquín Lavín es bien consciente, en ese aspecto, ¿no? Yo creo que él es consciente y es consecuente en ese sentido, pero él no es capaz de comprender la diferencia de las clases sociales, porque no son solamente clases sociales, sino que también son clases culturales. Hay diferencia de clase cultural y a través también hay una clase política. Entonces, como nos volvimos una multiplicidad de clases en este país, para poder entenderlos todos tenés que pasearte por todas esas partes, Claro. vivir la experiencia de todas esas personas y por lo menos ser lo que es empático con el dolor de toda de lo que está pasando de forma real. ¿Cómo convives Yo tú? lo creo un poco ajeno, yo lo encuentro completamente ajeno, siendo que una persona, es que te explico, yo he atendido personas que han actuado ex militares que tenían cáncer, como naturópata lo he atendido, que cometieron aberración y que ellos me contaron de esa aberración. O sea, yo estaba hasta aquí y decía, no quiero atenderlo más, pero la ética moral dice que hay que terminar la atención hasta el fin. Claro. Y esas personas estaban tan podridos, estaban tan arrepentidos de las cosas que habían hecho, que cómo no iban a hacer un cáncer que se los comiera por dentro. Claro. O sea, un cáncer intestinal, Claro. un cáncer en los pulmones. Mira, ¿Cómo no iba a existir algo que lo empezara a hacer de a poco daño? Y yo veo a Joaquín Lavín prácticamente como una especie de maniquí, robot, excelente en su salud, y que él nunca se arrepintió de ninguno de los hechos que hizo ni que apoyó. O sea, no hablamos de que él tomó un arma, pero fue cómplice de cada Claro. proceso político, incluso la construcción de la Constitución Constitución. actual, que nos Que tienen esta bajo esto, y decidió de que tenía que hacerse un privado cargo en toda Claro. ocasión. Y no, o sea, tenemos Ese liberalismo económico se hizo Ese- presente en todo, ¿no? neoliberalismo Eh, económico que se implanta. Dame un segundito. El neoliberalismo que se implanta de este mercado nace a través de que todo sea subsidiario. Quiere decir que el Estado tiene la plata para poder solucionar claro, pero la necesidad, pero un límite de acción. pero se la entrega al privado para Claro. que el privado la gestione. Y entonces, en ese momento, él sabía y firmó que por toda la empresa que tiene en su familia, él iba a estar asegurado económicamente. Ahora- Hoy en día se asegure políticamente para poder seguir construyendo. Entonces no puedo ver en qué punto él de verdad se haya vuelto una persona socialista que O más consciente social. El compañero Lavín. El compañero Lavín. No, mira, yo quiero, hablando de personas que figuran políticamente, queríamos invitarte a escuchar un audio que pasó hoy día, ¿no? Hoy día mismo. Hoy día mismo, así que pongámosle play para esto, ¿no? Vale, Adelante, maestro. adelante. Tenemos problema técnico. No se escucha. Súbele el volumen al computador, tal vez. Ese No, problema tenemos. no Ya, lo es. ya, pero mira, al margen de eso, que básicamente es con algunas de las figuras políticas actuales, como te preguntaba hace un ratito, si veías matices en los de la derecha. Quería preguntarte, ¿cómo ves, por ejemplo, el grupo, los que se llaman la centroizquierda o el centro? ¿Cómo convives tú cómo ves tú el desarrollo de partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido Socialista, el PPD, entre otros, para ir Revolución Democrática. eh, Por ahí también. claro, Revolución Democrática o el mismo Partido Comunista o el Partido Humanista? ¿Cómo tú ves todo eso? ¿Sabes que están lejanos? De esta política centroizquierdista que hemos vivido hace tanto tiempo, con estos colores tan un poco alejados de lo que era el rojo, más tirado para el amarillo, como le llaman. Más que nada sentir una profunda pena, porque ya ni siquiera puedo sentir odio, sino que siento que nosotros mismos nos dejamos engañar. ¿Pero no te sientes que tú al participar de las elecciones también de cierta forma avala el sistema? Siempre va a tener que existir un sistema.
Entonces, Siempre hay que mantener lo que va a ser, la política no va a desaparecer de la noche a la mañana. podríamos decir entonces que eres institucionalista, como fiel Carlos Peña, No. lo avala de alguna forma, tiene que funcionar. La organización, las instituciones tienen que funcionar, ¿no? Yo creo que tenemos que estar, ahora yo creo que tenemos que estar en lo que se llama en vías de una transformación. Haga. Ahora yo estoy Entonces- participando, pero a mí me gustaría llegar al escalón de eso para llegar a lo que es la vía de una renovación del sistema político en sus profundidades, claro. para generar una escala, como tú habíamos dicho antes, que en vez de que fuera presidencialista, fuera directamente a través de comités, de las asambleas, y que las personas fueran decidiendo hacia sí mismos qué es lo que quieren. Entonces, y cómo lo quieren. Ahora tenemos... Entonces, claro, las instituciones tienen que funcionar, pero no como lo están haciendo ahora. Básicamente. Exacto, porque es que yo no veo más allá a un diputado, a un alcalde, a un concejal, a un presidente, no lo veo más como un empleado. Es un simple empleado. Puede haber sido un empleado contratado a través de muchas personas, pero es un simple empleado y un empleado público. Entonces, la persona que es empleado público debe tener vocación. Claro. Si no, no tendría por qué estar ahí. Amor por la gente y no por la plata. Tenemos, Sí, tenemos ahora sí el audio que queríamos hace un ratito, la música, así que lo primero, tenemos un audio, esperemos que lo pueda escuchar. Ya. Aquí lo tenemos, esto sucedió el día de hoy. Adelante. Aquí tenemos. ¿Lo puede escuchar, Salvador? Súper bajito. Súbele un poquito, súbele todo. Al tiro de la... Quiere decir que si no en vivo no Estoy esperando a la colega que me diga, me confirme. Estamos en directo. En directo, esto sucedió el día de hoy. Usted está Pamela Giles llegando a votar Está preocupada de qué canales están en directo la y está preguntando ahí quiénes están en ¿Quién directo, está en vivo? Claro. quiénes están en vivo. Y se declara aquí. Vengo a votar por el abuelo Pablo Maltés, el abuelo gobernador. Lo que significa votar contra el asesino, concha de su madre, asesino igual que Pinochet. Tenemos hoy día que votar por independientes porque la clase política quiere secuestrar nuestra Asamblea Constituyente. Y tenemos que votar por Pablo Maltés porque eso significa votar por la abuela Pamela Giles, tener un cuarto retiro, un quinto retiro, destruir a las AFP que nos han esquilmado. Votar por Pablo Maltés significa fundamentalmente votar contra el asesino concha de su madre, asesino igual que Pinochet. Bien. Eso pasó el día de hoy, Pamela Giles llegando a votar a su lugar de votación, ¿no? Claro. Entonces, La consulta es, ¿qué te sucede a ti cuando escucháis desde su posición esta personaje que es Pamela Giles, que plantea una cosa como... ¿Ah? Escucho a un Ricardo Lago. Un Ricardo apuntando Lago. con el dedo. Que ese dedo puede ser peligroso porque después te lo pueden meter por otra parte. o sea, tú ves, Ricardo Lago apuntaba al Pinocho y después ¿dónde nos metió el dedo? o sea, tú ves en Pamela Giles a Ricardo Lagos. Sí, porque yo creo que ella condiciona demasiado, aunque ella es más farandulista. Ricardo Lago por lo menos era un político grosso en el Claro, momento que se podía manejar para allá y para acá. Hizo Era su carrera en la farándula. De hecho, lo escuchaba ahí un ratito y él te hipnotizaba con el discurso. Claro. Pero Pamela Giles yo encuentro que es demasiada alabanza a muchas cosas que tienen que ver es como un sketch político Claro. de un cómics que no toma la seriedad que debe tener esto, porque yo creo que no debería hacerse política desprestigiando al otro. O sea, sí, de repente hay unos conches de su madre. Es cierto, pero no tenéis para qué recordárselo, porque a veces Claro. lo entusiasmáis más a que hagan más weas. Claro. Entonces uno tiene que moverse políticamente y las personas que tienen que escuchar, uno tiene que dirigirse directamente a las personas con las propuestas, con los proyectos que uno tiene, con las ideas, con la forma y de planteamiento de la mente política que uno tiene, para de cierta manera orientarlos a que voten por ti. No. Decir que
este huevón es peor que yo, entonces voten por mí. No, Claro. mira, ¿no reconoces también alguna especie de mérito comunicacional de Pamela Giles? Porque podemos estar en contra del lenguaje, podemos decir como "Oye, que no es de buen gusto, ni lo que dice, ni lo que hace, pero hay un mérito inteligente ahí que se preocupó que todos estuvieran en vivo, porque todo al estar en vivo no lo podían cortar ni editar, entonces pegó el Que muy golpe. pocos políticos han hecho en la historia de Puede Chile. pegarse el gol. Pero si ella siempre lo ha hecho, pues si también hacía espectáculos antes, sabe cómo se manejan esos medios. A lo mejor si yo quisiera decir algo en un momento determinado no me saldría a mí porque no estoy pendiente tanto del medio, sino que estaría más pendiente de lo que está pasando en el país en el sentido de cómo modificar, cómo co-crear. Mira, Sí, entiendo lo que ella quiere incentivar con el primer retiro, cuarto retiro y todos los retiros que queremos hacer del Fondo de Gestión, porque al final es nuestra plata. Pero también yo estoy de acuerdo de que en algún momento tenemos que hacernos cargos porque la mayoría de las personas van a sacar su plata. Y si sacamos Claro. 100%, bacán. Hay personas que se van a poder ajustar a eso, pero también tenemos que entender que la economía se disparó. Y se disparó porque se inflaron los precios a propósito. Claro. Decían, la gente tiene líquido, la gente tiene plata, va a comprar, subamos ¿Qué- los precios. ¿Qué ves tú con respecto, por ejemplo, a estos menciones o guiños hacia el mundo Naruto, sobre estas nuevas generaciones que están metiéndose y A hay mí un me guiño a gusta. ellos? Me gusta mucho el anime. Yo ¿Eres consumidor de Naruto, viste Naruto completo? la serie completa de Naruto. No eres como y Charper, ¿ah? Sí, Pues, completa la serie Naruto y también la de Boruto. Entonces, ¿cómo te lo podría explicar? Si va a ser un alarde de un baile de victoria de los Naruto, por lo menos que haga una identificación. Yo sé que los nietitos que supuestamente están generando el Claro. conocimiento que ven los Claro. nietitos, pero vete la serie, bueno, porque Claro. los cabros que tenemos mi edad que todavía ven anime, que son muchos yo creo, que muchos salieron metaleros y ñoños, como yo, tienen eso de verse todas estas cantidades de series de anime y ver todo esto y algunas en su profundidad tienen alguna reflexión, otras para nada tienen una reflexión, que son bastante tontas, pero claro. No, mira, déjame, yo por mi o sea, parte. yo no me voy a poner a correr como Naruto ni a hacer la Claro. Genkidama en la mitad de Peñalolén, Pero yo que podría. podría ser No lo- uno bueno. Mira, ya nos quedan pocos minutos, vamos a ir cerrando el programa, Ya. pero antes de eso me gustaría hacer unas 3 preguntas que me quedan en el tintero, que lo primero tiene que ver con que tú ves que hay una especie de que tú dices que representas, por ejemplo, a los sectores más vulnerables o que quiere hacer un cambio social. Sin embargo, la fuerza o presencia de Unión Patriótica no es poderosa en Peñalolén y hay otros sectores como Lautaro Huanca del MPL o inclusive el Partido Comunista o el Frente Amplio tienen un despliegue comunal más importante en sus militantes, considerando que no hay plata de por medio en pagarle a los militantes para que hagan presencia. Entonces, eso es la primera pregunta. ¿Qué pasa con esa desconexión que pareciera haber entre Unión Patriótica y Peñalolén? Y en segunda instancia, que esta visibilidad que se te dio como candidato a alcalde te deja mejor posicionado para una futura elección, si es que no llega a salir ahora como alcalde, a una futura elección para que tú seas concejal o para que vuelvas a intentarlo como alcalde, ya que tu nombre va a quedar posicionado aquí en Peñalolén como un político ya que tuvo experiencia. Así que esas 2 preguntas me gustaría ir cerrando. Mira, con la primera pregunta que tiene que ver con Unión Patriótica, si tiene conexión directa, ¿no? Si tú habláis de Unión Patriótica, hay mucha gente del PCAP, porque piensa que Unión Patriótica lo componen por más de 12 movimientos políticos. Entonces tenemos al PCAP, que es Partido Comunista de Acción Proletaria. Hay que entender que muchas personas del Partido Comunista, al ver cómo estaban actuando la cúpula del comunismo, se descolgaron y se empezaron a mover con el Partido Comunista de Acción Proletaria. Claro, pero en Peñalolén no hay fuerte presencia, ¿no? No hay presencia de lo que es UPA, porque UPA es como una nueva marca, podríamos Ya. decirlo así. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al MIR, tenemos al Partido Comunista de Acción Proletaria, tenemos al Chile Feminista, tenemos al Frente de Mujeres por Refundación de Chile, tenemos a muchos cabros Claro. de la corriente estudiantil popular. Y la segunda pregunta, si no llegara a salir alcalde, ¿piensas que te quedas mejor posicionado para una carrera política acá en Peñalolén como una persona que queda mejor posicionada?
Sí, yo creo que seguiría mi carrera política en el sentido de que no me gustaría dejar abandonado después de esto a la gente del sector en el sentido intrínseco que existe respecto al sentirse apoyado. Yo creo que sí estaría ahí y podría presentar, o puede que haya otra persona que esté a lo mejor más preparada que yo, en este momento yo le ayudaría a impulsarse para ser candidato en Peñalolén. Ujú. Porque no estoy solamente yo, hay muchas personas. Oh, Hay muchas personas que están conociendo esto de la política, de querer claro. participar. Y una otra, Y la Unión Patriótica tiene la puerta abierta. esta la meto, no la dije, pero esta la meto. Tus proyecciones aquí al domingo con las elecciones de alcalde, ¿cómo va a ser el resultado? ¿Cómo lo ves? Primero, segundo, tercero, y tú apuntándole también al porcentaje que tú vas a sacar, ¿cómo lo proyectas? ¿Cómo lo proyecto? Si no salgo, segundo. Perfecto. Segundo. Segundo en la alcaldía. Santiago, no, pregunta a su señoría. Y si no lo que veo llorando en mi auto, comiéndome una casata gigante. Bueno, a mí me gustaría que una vez escuché esta pregunta en la municipalidad, de hecho, y me encantó bastante esto de que qué problema en la comuna podía identificar por sobre muchas otras, o la mayoría, o incluso todas. ¿Qué problema en la comuna, qué problemática hay en particular de Peñalolén? Problemática que podría ser abordada por un alcalde, me refiero. Por Claro, ejemplo, uno podría decir la FP o las carreteras, pero, claro. Claro. Tipo, mira, las tres más importantes, dentro de las más importantes del conflicto de Peñalolén, y es que tenemos unas que son más y otras que son más riesgosas. En el sentido de las que son más, tenemos un consumo de alcohol problemático demasiado grande. En el sentido de que las personas de Peñalolén suelen escaparse mucho a través del alcohol. En las ferias también se vende alcohol, en todas partes se vende alcohol. Michelada venden. Y lo que uno tiene más fácil la llegada a una botillería que la llegada a lo que es hoy en día un centro asistencial de salud, por ejemplo. Entonces, Esa es una. tiene esta visión que es muy alta, pero no la más problemática. La violencia intrafamiliar que ocurre en Peñalolén también es muy alta. Y esa ya es una problemática. He escuchado Y la que varios. más me duele, y la que más me duele en este momento, tiene que ver que es nueva, que se está representando mucho, yo creo que por el caso de la AFP, y no solamente por el caso de la AFP, sino que también por las pensiones, también por el encierro, aumentó mucho la tasa de suicidio del adulto mayor y del infanto juvenil. Perfecto. O sea, yo de Peña, hace 3 cuadras de donde estoy, mi vecino, ¿cachai? Lo intentó porque ya no veía solución en esta vida más que partir, pues, ¿cachai? Entonces, fue lo más triste, lo más penca que yo tuve que vivir, ver a un vecino en esas condiciones de salud mental que se ha deteriorado mucho. Claro. Sí, Serían como las tres más grandes. Y después tenéis la delincuencia. Yo creo que también es peligroso, pero la delincuencia la tenéis... Es como una derivación de las dos anteriores, de cierta forma. Es una derivación de las dos anteriores. Pero ¿cómo la podéis controlar? Yo no puedo hacerla, como dije, no se puede hacer la pega de carabineros, lo único que se puede hacer a nivel municipal es generar Espacio. lo que es el panóptico. Tantos ojos tener dentro de la comuna, en todos los lugares, que el weón se vaya a tirar un peo y lo cache una cama. Claro. O lo cache una seguridad ciudadana. Creo que muy inspirado por el modelo Las chino, ¿ah? Eso. negociaciones del tránsito de la droga y la delincuencia, mejor hacerlas fuera porque sabéis que vaya a quedar estigmatizado ahí guachito. Claro, no, y también la delincuencia, al ser una consecuencia de varios problemas también comunales, atacar esos problemas y en consecuencia se reducirá considerablemente la delincuencia también. Sí. Entonces, bueno, Si tratáis directamente lo que son los consumos problemáticos, la violencia intrafamiliar, ahí vaya a tener una generación que va a tener menos cantidad de violencia y se va a reducir mucho la delincuencia. bueno, ya estamos llegando al final Al final, del programa. Qué bueno que viniste, muchas gracias. También esta posibilidad de conocer a Salvador Aravena, de que no solamente es un candidato a la alcaldía, sino que también es un
rockero, un otaku, Un cervecero. un naturópata. Entonces, muchas gracias y eso. Sí, yo también quería agregar muchas gracias también por conocer ese otro perfil de Salvador Aravena. Así que te doy las gracias y sabes que nos encantaría también extender la invitación para una vez también pasadas estas votaciones, Ningún problema. poder analizar los resultados. Si pasa la pandemia, podemos hacer una parrillada en vivo. Claro, y si llega a la alcaldía, que ahí no aumente el presupuesto y todo eso. ¿eh? También podemos llegar a eso porque creo que hay que incentivar lo que es la comunicación periodística interna de la comuna y la diversidad periodística que también tiene que existir. Perfecto. Porque no podemos tener una corriente de prensa solamente, tenemos que tener de todas las Muchas. posturas. Así que ya, pues te agradecemos enormemente, Salvador Aravena. Para todos los que nos Muchas pudieron ver, gracias también. Salvador Aravena, en este minuto ciudadano normal, pero hasta hace unos días candidato a alcalde de Peñalolén, y tal vez en el futuro vuelva a ser una persona normal o tal vez alcalde, ¿ah? ¿Quién sabe? O líder de una revolución socialista de Chile. Todas estas Puede cosas ser pueden todo. pasar, puede ser todo. O tal O un vez rockero conocido, puede ser lo que sea. o de Lo que sea. repente se transforma en Salvadora Aravena. También puede ser. Todas pueden ser. ¿no? Mira, sabéis que me lo pensé, pero dije mejor no, porque yo creo que con 2 siliconas no me vería muy bien. Te agradecemos enormemente, Muchas Salvador. gracias. Así que Muchas gracias a ustedes, chiquillos. vale, que estamos muy bien. Nos vemos. A todos, un abrazo. Adiós. Y Chao. chao, salió de transmisiones Salvador Aravena. Tuve un pequeño accidente, Salvador Aravena. Él ahí internamente todavía está conectado, pero lo estamos despidiendo de esta transmisión, que fue para conocer este personaje misterioso. Interesante, ¿no? misterioso, que sin duda tiene una opinión muy, muy interesante con respecto a prácticamente todo. Sí, no, o sea, a mí me parece súper interesante Comparar Pamela Giles con Ricardo Lago. O sea, muy bueno. Muy o sea, bueno. que a mí me parece interesante porque Ricardo Lago supuestamente parecía ser una especie de consensuador de las posturas políticas, y Pamela Giles en el papel es todo lo contrario, ¿no? Entonces también es cómo plantea este virus, cómo plantea las problemáticas, sí, me encantó y claro, ojalá volver a tenerlo para también seguir viendo su cosmovisión y analizándola y disfrutándola también. En el futuro nos gustaría tener también a uno de los candidatos a alcalde que salga derrotado de estas elecciones que nos vamos contando mañana. Así que le agradecemos a todas las personas que llegaron hasta este punto. Muchas gracias, internautas. Hasta este punto de la transmisión. Aquí está Salvador Salazar, sí, no Aravena, soy yo. Santiago Salazar, en el programa Junta de Hermanos, donde pronto ya analizamos la contingencia política. Así que muchísimas gracias por vernos hasta este punto y también por los comentarios, los primos, la familia, todos los amigos también. Una participación muy activa. buena. Eso lo agradecemos. Vamos a ir ajustando algunas cosas, tal vez reduciendo el tiempo, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en la interna. Así que le agradecemos un montón. Cuídense mucho. Muchas gracias.